Muy buenos días, esta es una prueba de audio. Prueba de audio 1, 2, 3. Prueba de audio. Muy buenos días, doctor Miranda. ¿Cómo Hola, está? ¿qué Habla tal? Diana Montoya. Muy bien, pues Diana, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Le parece bien si hacemos la prueba con su presentación, por favor? Ok, Voy a cederle los privilegios de presentador y le va a aparecer en su pantalla un recuadro que dice compartir o mostrar mi pantalla. ¿Puede darle clic, por favor? sí, ya lo hice. Perfecto, ya vemos su presentación. Ok. ¿La vamos viendo? Sí, por favor, unas 2, 3 diapositivas. Eficacia, Ok. ¿La ve usted? Sí. Eficiencia, eficiencia, terapia periodontal, sí. definición. Definición. Perfecto, doctor, está corriendo muy bien su presentación. Nada más, ¿tiene ahorita conectados sus auriculares? Sí, señorita. ¿Escucha algún ruido externo? Sí, de repente se escucha un poco de ruido externo. Chuta, ¿cómo lo hago? Se los habré tomado. Mm. Si gusta ¿Y ahí? regresar a su primer diapositiva, doctor, por favor. Ya. ¿Usted logra ver su cursor, doctor, perdón? Ahí sí. Ok, perfecto. Este nos va a servir como apuntador láser si quiere enfatizar sobre alguna palabra o alguna imagen. Perfecto. Sí, Me pues parece. estamos listos para iniciar, doctor. Nada más le pido un minutito, por favor. Ok, usted me dice cuándo y empezamos. Sí, claro, doctor. Muchas gracias. De nada. Hola, Armando. Buenos días. ¿Nos escuchas? Muy mal. Bueno, Hola, Armando. Te escuchamos. parece que sí me Perfecto. escuchan, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Está bien si damos inicio. No, no oigo bien. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Armando Ursúa, gerente de marketing de COA. Muy buenos días, Armando. Bienvenido. Adelante. Buenos días. Buenos días. Tengo un problema de sonido un poquito, pero a nombre de COI Internacional les doy la bienvenida a esta interesante ponencia. No me alcanzo a escuchar, Diana. Me gustaría saber si me están escuchando. Sí, Armando, te escuchamos muy bien. Adelante. Muchas gracias, bienvenidos y muchas gracias nuevamente. Gracias al doctor Claudio Esteban Miranda Cárdenas. Me voy a permitir presentarlo, insisto, no alcanzo a escuchar bien, pero el doctor Esteban es cirujano dentista de la Universidad de Chile, del año 1999, especialista en periodoncia, igualmente en la Universidad de Chile. El doctor es ex docente del posgrado de periodoncia
de la misma Universidad de Chile, del periodo 2004-2005, ex docente también en el pregrado de la Cátedra de Periodoncia, en la Universidad de los Andes, del periodo 2006 a 2008. También fue coordinador de especialización en implantología bucomaxilofacial en la Clínica Alemana de Santiago, de la Universidad del Desarrollo, del 2009 a la fecha. También fue docente de periodoncia en pre- y posgrado en Clínica Alemana de Santiago en la Universidad de Desarrollo, de ese mismo año, 2009 a la fecha, y conferencista internacional que ha realizado charlas en diversos lugares y países como Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Nuevamente la bienvenida y el agradecimiento al doctor Claudio Esteban Miranda Cárdenas por esta ponencia. Adelante. Por su presentación. Les mando un saludo a todos los odontonautas y espero que esta pequeña charla les sirva para su clínica diaria. ¿Ok? La temática de hoy día es que conversemos un poco acerca de la eficiencia y la eficacia de la mantención periodontal. ¿Ok? Vamos a partir definiendo un poco lo que es eficacia y lo que es eficiencia, porque considero que en nuestra práctica clínica diaria, cada día tenemos menos tiempo, por lo tanto necesitamos ser eficientes y eficaces en nuestro tratamiento. ¿Ok? La eficacia está definida, como ustedes lo ven ahí, como esta capacidad para lograr el efecto deseado la capacidad de lograr este efecto que se espera o que se desea, ¿no es cierto? Tengo un pequeño problema acá con mi presentación. Voy a ver. No. Hice una cosa que no debía. Ya. Ahí sí. Ahora sí estamos. Y entonces la eficiencia, que es esta capacidad de lograr el efecto que nosotros deseamos, pero idealmente con el mínimo de recursos posible o en el menor tiempo posible. ¿Por qué es tan relevante, según yo, esto en nuestra práctica diaria? Porque la terapia periodontal, para el éxito, está basada en estos tres grandes pilares, que es la terapia periodontal propiamente tal. Segundo, el control por parte del paciente de su biofilm. Y por último, y no menos importante, la terapia de soporte periodontal. ¿Ya? ¿Cuál es el gran tema con relación a la eficiencia? De lograr este objetivo que nosotros queremos, pero con el menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Para lograr eso, y no desgastarnos nosotros en el trabajo con nuestros pacientes, es que necesitamos la adhesión del paciente. Y esa es nuestra gran tarea. Y no es mi idea latearnos con definiciones, pero un poco para enmarcar que esa adhesión, este grado en el cual el comportamiento personal coincide con las recomendaciones que nosotros le hacemos a nuestros pacientes. Y para eso es muy importante, entonces, la higiene oral y, nuevamente, la terapia periodontal de soporte. Y esto es un poco una muestra de estudios que se han hecho históricamente con respecto a los pacientes que se adhieren a los tratamientos y los pacientes que no se adhieren. Y en un estudio de Wilson, que ya tiene sus años, pero que todavía sigue válido, si uno no hace mucho con los pacientes, si uno no genera un buen equipo dentro de la misma clínica, lo que normalmente pasa es que solo el 16% de los pacientes cumplen en venir a sus mantenciones periódicas. Después, el 34% nunca más va a volver. Y el 50% restante va a volver a veces cuando tenga molestia. Entonces, nuestro desafío hoy día es tratar de subir este número, este 16%, de forma tal de que nuestra práctica clínica sea mucho más eficiente.
¿ok? Y si ustedes se fijan que este otro estudio, que es del 2001 de Noaes, a 10 años la adherencia fue de un 45,8%, ¿ya? Y el 59% de los pacientes de 30 años o menos no cumplen. Entonces ahí hay otro dato. Los pacientes que son más cumplidores, sin que uno haga nada en la clínica, son los pacientes sobre 40 años y las mujeres, para que lo tengan como dato. Perdón. El 14% de los pacientes que fueron erráticos, es decir, que fueron alguna vez a la clínica y después nunca más volvieron, perdieron dientes. Sin embargo, aquellos pacientes que lograron mantener su adhesión regularmente, no volvieron a perder dientes. Eso hace que sea muy relevante los esfuerzos que nosotros podamos hacer en la clínica para lograr que los pacientes sigan sus mantenciones periodontales. Después, tenemos que en estudios universitarios, el porcentaje de adhesión varía. Nuevamente, esto se condice con lo anterior. Los universitarios, la gente joven, cuesta mucho más que adhieran a los tratamientos. Por lo tanto, el desafío está en ese grupo etario. Y los intervalos de la terapia periodontal de soporte van a estar evidentemente relacionados con el mejoramiento de la higiene oral de los pacientes. Es decir, si un paciente, ustedes se dieron cuenta que logró un buen control de su higiene oral, ya no va a ser necesario visitarlo cada 3 meses o cada 2 meses, sino que puede ser perfectamente citado cada 6 meses o incluso hasta una vez al año. Entonces la pregunta que siempre uno se hace, ¿por qué los pacientes son malos adherentes a la terapia periodontal de soporte? En general a los tratamientos odontológicos. Y una de las explicaciones es que tenemos este comportamiento autodestructivo. La segunda explicación, el miedo que normalmente todo el mundo tiene a la atención dental. Además hay un tema que nosotros tenemos que convivir, que es el hecho de que normalmente de enfermedades odontológicas nadie se muere. Y si ustedes comparan la adhesión, por ejemplo, a los tratamientos de los cardiólogos, se van a dar cuenta que la adhesión a esos tratamientos tampoco es mucho mayor, ¿ok? Pero, sin embargo, esos pacientes sí están en riesgo de morir. Por lo tanto, ahí hay otro tip que tiene que ver con el castigo. No es un buen aliado el hecho de el paciente retarlo, como decimos acá en Chile, o decirle no de buena manera que deba venir al odontólogo. Y otro mea culpa es el hecho de que los pacientes perciben esta indiferencia por parte del profesional, y no solo de nosotros, sino también es muy importante el equipo que trabajamos con nosotros, la asistente dental, incluso desde la recepcionista. Es muy importante que ustedes enseñen a todo el equipo de trabajo a que al paciente lo haga sentir lo mejor posible, desde que el paciente da un pie en la clínica. Otro mea culpa, este error que tenemos muchos profesionales de la salud, tanto médicos como dentistas, en este hacer sentido de superioridad frente al paciente. Creo que es una mala idea. Además de todos los eventos que eventualmente podemos tener estresantes en la vida, que nos van a hacer difícil que vayamos al dentista, y a veces hay creencias erradas sobre la salud y eventualmente los problemas económicos. Creo que hoy día hay hartos argumentos para poder combatir estos problemas de adhesión, desde el tema clásico de enseñar a los pacientes la importancia de la higiene oral, a, por ejemplo, hay unos últimos estudios en fisiología que están correlacionando
la ausencia de dientes con una disminución de la irrigación de algunos centros cerebrales, principalmente el núcleo mesencefálico, que está asociado con la boca, y como los adultos mayores que no tienen dientes, entonces empiezan a tener problemas cognitivos. Y a su vez, por el otro lado, también tenemos que bajo el mismo concepto, los recién nacidos o los niñitos de 6 meses, 1 año, hay un cambio cognitivo importante una vez que empiezan a salir los dientes. Entonces, la dentadura también estaría favoreciendo, y es súper bonito esos estudios que están haciendo, favoreciendo la capacidad cognitiva del ser humano. Por lo tanto, creo que la salud oral o el tema odontológico ya está saliendo solamente de lo típico que es el problema de que se le van a caer los dientes o que va a tener caries, sino también hay problemas integrales de incluso de mejor desarrollo cognitivo en los pacientes. Así que eso ténganlo también como un buen argumento para enseñar a los pacientes. Y esto es un poco lo que les decía recién. Si ustedes se fijan en los factores relacionados con la adhesión a los tratamientos periodontales, tenemos que los pacientes que son mayores y las mujeres son las que tienen un efecto positivo en la adhesión a su tratamiento. Y eso ustedes se van a dar cuenta. Normalmente las mujeres en general son más preocupadas del tema estético y también del tema de la salud. En cambio nosotros los hombres somos bastante más despreocupados. Así que ahí está la tarea de donde tenemos que enfocar nuestra terapéutica y nuestro esfuerzo. ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, después de todos estos problemas que vimos, ¿cómo podemos hacer para mejorar la adherencia de nuestros pacientes a los tratamientos de mantención periodontal y de odontología en general? Primero, simplificar. O sea, mientras más sencillos sean los cambios que ustedes les generan a los pacientes, es mucho más probable que esos cambios puedan ser llevados a cabo. Acomodar la práctica y que las sugerencias calcen con las necesidades del paciente. Aquí es muy relevante esta primera cita en la cual usted hace una anamnesis y no solo pregunten por cosas de salud general o salud odontológica, también pregúntenle cuáles son sus inquietudes, qué es lo que le gusta, qué música le gusta. Nosotros incluso implementamos a raíz de un consejo que nos dio un colega, les preguntamos a los pacientes qué música les gusta. Y a la sesión siguiente, sin que ellos sepan, y le colocamos, porque hoy día es gratis el Spotify, me imagino que en todo el resto de Sudamérica también, así que no es un gasto que ustedes van a tener que hacer muy importante, es costo cero, y le colocamos la música que le gusta al paciente. El paciente no se dio cuenta y la música que le gustó, y fíjense usted que con estas cuestiones que son súper sencillas, el paciente se siente mucho más cómodo. Y lo que uno diga lo recibe de otra forma, y después da las gracias, fíjense, lo que es más increíble. Da las gracias al paciente a uno por colocarle la música que le gusta. Es una cosa que puede parecer, a mí parecía casi ridícula o tonta, pero en la medida que lo empecé a hacer, los pacientes empezaron a agradecer, fíjense. Así que están mucho más receptivos a lo que uno les dice cuando están escuchando la música que les gusta. Se lo doy como tip. Después, recordar, confirmar las citaciones a los pacientes. Y aquí es muy importante el trabajo en equipo de su asistente, de la gente administrativa que tenga en la clínica, para ir anotando e ir generando ustedes mismos una suerte de listado de sus pacientes que tienen que venir a las citaciones correspondientes en las fechas que ustedes han determinado. Yo tengo un dato sacado, uno eventualmente no necesita más pacientes
llegado a un cierto número y uno pudiese vivir solamente de mantener un flujo de pacientes vistos mensualmente, vistos diariamente. Y no necesita desgastarse en ir a buscar más pacientes para la clínica, más pacientes. Si es que uno es capaz de mantener un flujo de pacientes, con toda esta cosa que le estoy diciendo, ustedes perfectamente pueden hacerlo y vivir felices de la vida, sin necesidad de estar haciendo más publicidad, que hoy día hay publicidad dentista por todos lados, y aprovechar el mismo potencial que tienen con sus pacientes y eso eternizarlo con esta mantención. De hecho, aquí en Chile es súper famoso casos de, no tanto de dentistas, sí, de cardiólogos, que si ustedes van al médico no tienen hora en un año, porque a los gallos no les interesa tener más pacientes. Mantienen los pacientes que tienen y listo. Otra cosa importante, informar de sus logros respecto del tratamiento al paciente. Este refuerzo positivo es muy importante. Y entregarle la información acerca de la enfermedad que tiene. Hoy día, en el tema particularmente de periodoncia, está la relación cruzada con parto prematuro, con diabetes. Por lo tanto, esas informaciones son súper relevantes porque normalmente los médicos no se las entregan, porque no lo saben. Así que es una responsabilidad nuestra también entregarles esa información y que es importante que los pacientes la conozcan. Como les decía, el reforzamiento positivo, y cuando uno conoce más a su paciente, identificar posibles efectos o conductas que tengan ellos que van a dificultar la adherencia. Y conversar con esos pacientes que ustedes saben que pueden ser erráticos, que pueden ser que vengan una vez y después no vengan por 2 años, conversar con ellos, darse el tiempo, porque yo creo que darse este tiempo con los pacientes es una muy buena inversión en salud para los pacientes y también a ustedes para la mantención de su clínica. Registrar las citas, anotar qué le hicieron en esa sesión a cada paciente. Y nuevamente, aquellos que ustedes se dan cuenta que está bajando su adhesión, conversar. Llamarlos, pedirnos que su asistente los llame y ustedes conversan con ellos y ven qué es lo que les está pasando. Haciendo estas actividades, entonces aquí hay un dato de la literatura en el cual hay un aumento entonces de este 16% a un 30% de los cumplidores en todas las visitas. Los no cumplidores bajan de un 34% a un 20%. Los erráticos, fíjese, esa es una tarea que hay que hacer, no variaron, pero sin embargo los cumplidores aumentaron y fueron a expensas del grupo que era no cumplidor. Y los cambios, y esto es muy importante, por eso lo puse con un color distinto y un poco más grande, son atribuibles a los esfuerzos no solo suyos, sino del personal completo de la clínica. Por lo tanto, aquí es un trabajo que es grupal y ustedes tienen que ser capaces de enseñar a todos los miembros de su equipo a que trabajen juntitos, unidos, para lograr los cambios en los pacientes. No es una tarea fácil, pero creo que vale la pena y que hay que hacerla. Y otra cosa que es muy, pero muy importante, que ustedes lo tengan internalizado, es que no basta el hecho de entregar información. Porque uno piensa que, bueno, yo se lo dije al paciente, se lo he explicado tantas veces, pero eso está archivisto, que esa entrega simple de información no cambia conductas. Y nuestra tarea es tratar de cambiar esas conductas del paciente. ¿Ok? Y ustedes se fijan que esto corrobora todo lo que hemos dicho en estos pacientes que no hacen su mantención, aumenta el número de caries, aumenta el número de pérdida de inserción, de más allá de 2 milímetros.
Y en aquellos pacientes que sí vienen a revisión, la cantidad de caries nuevas es muy baja. Y bueno, no esperen que haya un aumento en la inserción. Básicamente, ojalá que el paciente no siga perdiendo inserción. Con eso estamos pagados. Entonces, aquí, y esto entrena a su equipo de salud, cómo hacer las enseñanzas en las técnicas de higiene oral. Hoy día sabemos que tanto el esfuerzo que hemos hecho históricamente por enseñar distintas técnicas de higiene, que la de Charter, que barrido, qué sé yo, y lo que nos estamos viendo es que al parecer la técnica da un poco lo mismo, porque los pacientes lo que se les debe inculcar es que sean eficaces con su tratamiento, perdón, con su higiene. Por lo tanto, para eso, más importante que la técnica en sí, lo importante es que ellos se den cuenta si lo han hecho bien y si lo han hecho mal. Y para eso, ustedes tienen que enseñarles a que ellos se hagan un autoexamen, vean el color, cuál es el color normal de la encía, cuál es el color alterado de la encía. Son cambios que no son fáciles de percibir entre el rosado pálido y el rosado ya un poco más rojo. Hay que enseñarlos a ver. Hay que enseñarles a darse cuenta que no es normal que la encía sangre, pero a su vez, si es que la encía sangre, enseñarles que es normal porque está inflamada. Y aquí cortar el círculo vicioso que se genera en todos los pacientes, que es una vez que el paciente se está haciendo la higiene en una encía inflamada, va a sangrar. Y lo que sucede es que entonces el cepillado lo hace de menor calidad porque considera que si lo hace un poquito más fuerte, va a sangrar. Y al hacerlo de menor calidad, entonces, más acúmulo de biofilm, de placa bacteriana, y eso genera aún más inflamación. Por lo tanto, ahí el tip a enseñar a los pacientes es, si la encía está inflamada, va a tardar a lo menos 3 o 4 días en desinflamarse, y esos 3 o 4 días va a sangrar, y usted no debe preocuparse y debe realizar un cepillado con la misma intensidad y con la misma calidad. ¿Ya? La otra cosa importante, entonces, es ocupar y recetar los agentes reveladores de placa. No es necesario que se ocupen todos los días. Bastan con que lo ocupen una vez a la semana. Después del cepillado en los sábados, domingos, que tienen más tiempo los pacientes, que ahí controlen su cepillado. No agobien a los pacientes con enseñarles a ocupar. Que se laven 4 veces al día, que ocupen agente revelador de placa, que más encima la seda, que más encima la higiene interdental. Eso es poco predecible en el tiempo. Esos cambios conductuales normalmente no funcionan. Por eso les decía al principio, lo importante es hacer pequeños cambios. Pequeños cambios. Lo fundamental es que el paciente haga los mismos números de cepillados 2 veces al día, perfecto, 2 veces al día, pero mayor tiempo. Y que lo ayude con estos agentes reveladores de placa una vez a la semana, y con eso debéis andar bien. Por lo tanto, entonces, muy importante para un buen control eficiente de la placa bacteriana, que dijimos que es uno de los pilares del éxito de la terapia periodontal, un paciente motivado, y esa es nuestra responsabilidad, un paciente educado en salud, que sepa cuáles son las técnicas, pero por sobre todo que tenga un control eficiente de la técnica que realiza. Y después, un refuerzo y un control permanente. Y ahí está, entonces, las 2 pilares fundamentales que ya hemos realizado: el control del biofilm, la terapia periodontal activa que ya se realizó, y la motivación para hacer una buena terapia de soporte periodontal. Entonces aquí la pregunta es, vamos a hacer nuestra terapia de soporte. ¿Cómo, cada cuánto tiempo lo vamos a dar a los pacientes? Y la idea es que ustedes
sean capaces de determinar el riesgo a enfermar de los pacientes. ¿Ok? Y para eso hay que identificar aquellos subgrupos de la población o de pacientes que después de la terapia y durante la terapia periodontal de soporte, entonces experimentarán una mayor pérdida de inserción. Ese es nuestro objetivo. Y para eso tenemos que conocer y controlar aquellos factores y o marcadores que tienen una mayor potencia respecto a la predictibilidad de los resultados después de la terapia periodontal activa y durante la terapia periodontal de soporte. Por lo tanto, aquí la palabra es riesgo. ¿Cómo valoramos el riesgo? Se valora a 3 niveles. A nivel del paciente, del diente y del sitio. ¿Ok? No los voy a latear mucho en las definiciones de cada uno de los niveles, porque yo creo que ustedes esto lo manejan. Y a nivel de paciente, entonces, ¿qué vamos a valorar? Las condiciones sistémicas y genéticas del paciente. Si el paciente presenta tabaquismo o no. Cómo son con el cumplimiento de las visitas de control y cómo es la higiene. A nivel del diente, pérdida de soporte, edad del paciente, la presencia o no de lesiones de bifurcación, si hay o no factores iatrogénicos, cuantificar la movilidad y determinar cuántos dientes ha perdido. A nivel del sitio, la presencia de sangramiento a sondaje, supuración y profundidad de sondaje y pérdida de inserción. Si nosotros valoramos correctamente el riesgo, vamos a poder determinar la frecuencia de las visitas entonces a la terapia periodontal de soporte. Y entonces tenemos que estos factores o marcadores son los que generan mayor potencia de predictibilidad, que es la condición sistémica o genética del paciente, el tabaquismo, la pérdida de soporte con relación a la edad, la pérdida de piezas dentarias, sangramiento sondaje y pérdida de inserción mayor a 4 milímetros. Y esto generó en el año 96 un modelo de riesgo que lo desarrolló Lang y Tonetti, que es el que están viendo ahora en pantalla, y que entonces, una vez que uno ha determinado todas estas variables, genera un área de este hexágono, o octágono, sí, este hexágono, y en la medida que el área es mayor, entonces el paciente tiene un riesgo mayor. El área es menor, hay un riesgo menor, y la situación en los pacientes de bajo riesgo puede ser una vez cada 6 meses o una vez al año. Ahora, probablemente me van a preguntar, pero ¿cómo voy a calcular esto si esto es tan difícil? ¿Cómo este doctor qué se le ocurre? Bueno, abajo hay una página web, que ustedes la anoten ahí, que es de la Universidad de Berna. Y está este mismo modelo en PerioTools. Uno se mete, anota estas variables que ustedes han medido, el porcentaje de sangramiento, las pérdidas de inserción, si el paciente es tabáquico o no, anotan los datos y el programa les arroja de manera gratuita la valoración del riesgo. Entonces, nuevamente, hay que invertir 0 pesos y ustedes pueden valorar de forma eficiente el riesgo de su paciente para ver cada cuánto tiempo lo van a citar a las mantenciones. A mí me parece que esta cosa es fantástica. Todo lo que es gratis por el internet es fantástico. Y una vez que valoran el riesgo, entonces, tenemos que realizar nuestra terapia de soporte, y yo aquí les doy un mini tip con relación a qué hacer en cada una de las etapas y cuánto tiempo demorarse. Y en la primera etapa, que uno se puede demorar no más allá de 15 minutos,
que es básicamente la actualización de la ficha clínica. ¿Ok? Preguntarle si tiene alguna enfermedad nueva desde la última vista, desde el último examen, volver a realizar el examen intra y extraoral y realizar su examen periodontal. Agarrar la sonda periodontal, medir todo esto y, si es necesario, entonces pedir nuevas radiografías. Listo. Son 15 minutos, no se demoraron más. Después, reinstrucción e instrumentación. Le hacen ustedes un chequeo de cómo está la presencia de placa bacteriana, refuerzan la higiene oral y agarran su instrumental piezoeléctrico y eliminan la placa bacteriana y eventualmente depósitos duros que existan supra y subgingival. Y esto, nuevamente, es rápido en un paciente de mantención, no se demora más allá de 25 minutos. Y después, dejando para el final las horas en que están con sacos periodontales activos y realizan su alisado radicular. Como el tema de la eficiencia y la eficacia, a mí me parecen que estas curetas que están acá, que tienen, que por el mismo lado son 11, 12, 13, 14, que son de American Eagle, son una muy buena idea, porque nuevamente en una misma cureta tienes dos curetas. Entonces, para sectores posteriores ocupas una cureta, para sector anterior otra cureta y sería. ¿Ok? Y por último, el pulido coronario y, si es que es necesario, fluoración cuando está expuesta a la superficie radicular. 5 minutos. Y en esto se demoraron 50 minutos y tienen su mantención periodontal lista. ¿Ok? Muchas gracias. Esto ha sido un gusto para mí haber compartido esto con ustedes. Ojalá les haya servido. Si tienen alguna consulta, estoy dispuesto y feliz a poder contestarla. Ustedes me dirán en México. Muchísimas gracias, doctor Claudio Miranda, por esta interesante información. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma queda acreditado directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos, por favor, enviarnos su nombre y correo electrónico vía inbox, por favor, para poder acreditar su CADI. Armando, ¿nos escuchas? Muchísimas gracias, doctor Claudio Miranda. Un honor escucharlo. Muy agradecidos desde México que nos haya ofrecido esta interesantísima ponencia. Nada, pues, un gusto para mí. Muy amable nuevamente. Diana, no sé si parece que tengo señales de deficiencia en la conexión y veo pocas preguntas. ¿Estoy en lo correcto o no han bajado todas? Te escuchamos bien y sí hay algunas nada más. Sobre todo del doctor Agustín Cerón, dice mantención periodontal. Y tiene varias felicitaciones desde Ecuador, desde el sur argentino. Ok. Correcto, el doctor Agustín Cerón pregunta, entonces, mantención periodontal, quiero pensar que probablemente no comprendió bien el término. Suponiendo que fue esto, doctor Miranda, ¿pudiera reafirmarnos el concepto de mantención periodontal? Sí, son sinónimos. La mantención periodontal o la terapia de soporte periodontal son sinónimos. Ok, perfecto. Espero que con esto haya quedado claro para el doctor Cerón. Como decía Diana, estoy viendo saludos desde Cartagena, Colombia. Muchos saludos desde allá. También desde el sur de Argentina. El doctor Daniel Vázquez.
La doctora Margarita Yes también. Sigo buscando. Si quieres me presta. Doctor, pregunta la doctora Marcela Colunga. Doctor, en mi paciente avanza la recesión gingival localizada en cada cita aproximadamente cada 3 meses. ¿Qué debo hacer? Muy buena pregunta de la doctora. Perdón, ¿cómo se llama la doctora? Gloria Marcela Colunga. Ya, doctora, hay que determinar si ese avance de la recesión gingival tiene que ver por un tema inflamatorio o por un tema traumático. ¿Ok? Si es por un tema inflamatorio infeccioso, significa que la terapia periodontal de mantención habrá que hacerla no cada 3 meses, sino cada 2 meses. Si es un tema traumático, es decir, el cepillado de esa paciente es muy poderoso, hay que reforzar la motivación, ver cómo lo está haciendo y disminuir la fuerza con la cual esa paciente se está higienizando. Ahora, otra cosa que es muy importante que hay que valorar es el biotipo periodontal. ¿Ok? Por lo tanto, si esa recesión está avanzando, puede ser que el biotipo además de esa paciente sea fino. ¿Ya? Mi recomendación va a ser estabilizar esa recesión en base a que probablemente el cepillado está siendo muy fuerte y después de estabilizar la recesión, mejorar el biotipo. Y para eso hay que hacer una cirugía periodontal para mejorar el biotipo. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué otra Okay, pregunta? Mandan saludos desde Cristóbal de las Casas, Chiapas. La doctora Virginia del Rocío Navarro dice que está muy interesante la ponencia, doctor. Saludos también desde la Universidad Veracruzana del Campus Minatitlán, en Veracruz, también acá en México, el doctor Luis Alberto Limón. Una pregunta de la doctora Melissa Rocha, referente a pacientes de ortodoncia en tratamiento activo. ¿Cómo varía la clasificación de niveles de riesgo desde México? La doctora Rocha. Ya, muy buena pregunta también. No varía, ¿ok? Pero ojo, con los pacientes de ortodoncia es muy importante mantener la salud periodontal. Más que es importante la salud, en los pacientes de ortodoncia es aún más importante porque las fuerzas ortodónticas en un periodonto infectado o inflamado pueden generar lesiones angulares y pérdida de inserción con mayor facilidad. Por lo tanto, es muy importante que esos pacientes que están en tratamiento activo de ortodoncia, yo los tomaría como pacientes en riesgo alto. Por lo tanto, hay que verlos una vez cada 3 meses. Muy ¿Ya? bien. Yo lo digo por me tocó dar justamente una charla hace poco para un grupo ortodoncista y por lo menos acá en Chile es bien difícil, todavía no entienden lo suficientemente bien la importancia de que es realizar los movimientos de ortodoncia en periodonto sano. Acá es muy frecuente que eso lo subestiman y en pacientes que tienen gingivitis o que tienen periodontitis incipiente le colocan los frenillos igual, los brackets, y hacen su tratamiento de ortodoncia y es un riesgo después para la salud de esos dientes que van a movilizar. ¿Ya? Perfecto. Muchísimas gracias. Vi otra pregunta por ahí que me pareció interesante acerca de la regeneración ósea. ¿Puede ser? Correcto. No sé si se refiere a la del doctor Daniel Vázquez, pero él pregunta, ¿cuál producto recomienda para regeneración ósea en lesiones de función o raíces en general? En lesiones de bifurcación yo creo que debe ser. Mire, esa pregunta con respecto a la regeneración tisular guiada,
Es una muy interesante pregunta, pero la verdad es que está cada día este tipo de cirugía se está haciendo menos, ¿ok? Porque los defectos óseos en los cuales se va a hacer la regeneración tienen que ser muy bien seleccionados, tienen que ser, ojalá, defectos de 3 paredes, ¿ok? Primero hay un tema de selección del defecto, más que el biomaterial. Lo más importante es usted como cirujano, no el biomaterial que ocupe, ¿ok? Por lo tanto, lo primero es una correcta selección del sitio en el cual usted quiere regenerar. Segundo, tiene que entender que va a ser solo una regeneración, en el mejor de los casos, ósea, no va a haber regeneración de ligamento periodontal, ni menos de cemento radicular. El tercer punto que tenemos ahí que considerar es la ideal ausencia de movilidad de esa pieza dentaria. Todo eso genera que la regeneración tisular guiada tiene que ser muy bien seleccionada. Ahora, como biomaterial, personalmente a mí me gusta el hueso halogénico, pero una marca comercial en particular, que es el Puros, que acá en Chile lo comercializa Zimmer. ¿Ok? Creo que es de lo mejor para hacer regeneración ósea. Otro puede ser el Mineros, que lo comercializa acá en Chile Bio Horizon. Y lo otro pueden ser también los derivados de esmalte de porcino, que lo comercializa aquí en Chile 3i, que son, ¿cómo se llama? Gelstar, que son estos suizos, que ahora se me olvidó el apellido. ¿Ok? Ok, perfecto. Me brinco una pregunta para volver ahora porque creo que tiene relación con lo que acaba de comentar, doctor. Dice el mismo doctor Daniel Vázquez, ¿qué opinión le merece el uso del hueso bovino? Y luego habla de más PRF más membrana RIPS. Reabsorbibles tiene que ser eso. Okay. ¿Qué opinión me merece para RTG? Me parece que, nuevamente, creo que el doctor, lo que hay que enfocarse, más que en el biomaterial, lo reitero, es en la correcta selección del defecto. Usted puede tener estos mismos biomateriales u otros, pero si no seleccionó bien el defecto, va a fracasar igual. Me parece que es el hueso bovino, pero a mí, lamentablemente o beneficiosamente, no sé cómo decirlo, me gusta con nombres propios, porque hay hueso bovino que es muy bueno, que es marca comercial, que estoy mal. Ayúdenme, el de los suizos, ya me voy a acordar, que es muy bueno, pero hay uno bovino brasilero que se llama Genox, mira, me acuerdo del malo, me acuerdo del bueno, que es muy malo. Por lo tanto, creo yo que hay que tener ojo con hablar de hueso bovino en general. ¿Ya? Hay otro que es muy bueno, que es brasilero, que es Criteria, de hueso bovino. También es muy bueno. ¿Ok? Pero, les reitero, ojo, hay que ver la marca y el origen. Y con respecto a esa reabsorbible, hueso bovino, sí, anda bien también. Anda bien. Okay. Pero en la selección del efecto no más importante. Gracias nuevamente, doctor. Otra pregunta, muy buena conferencia, muchas gracias, dice la doctora Cintia Altamirano, y sugiere que se dé una conferencia de las distintas curetas, el uso de cada una y cómo afilarlas, etcétera. No fue pregunta, pero fue una sugerencia por ahí que vamos a guardar con mucho gusto. Sí, yo creo que hay gente interesada en que podamos hacer una charla en curetas. Así bien. Que vamos a anotarlo. Bien.
Pregunta el doctor Juan Carlos Carrasco. Buenos días, ¿cómo se llama la aplicación de la que habló al final? Gracias. Perio Tools. Le voy a ver, ¿me están viendo mi pantalla o no? ¿Aló? Sí, ¿Se ve mi se pantalla, ve. no? Ya. Voy a poner la presentación para que el doctor lea la página www.perio-tools.com/PRA/index.asp. Pero métanse a Periotools, periotools.com, y ahí está esto de la Universidad de Berna, y se ve, aparece. Hay un periodontograma que ustedes lo pueden bajar, y está el modelo de riesgo de la internet, y que es súper amigable y es muy bueno, porque uno ingresa los datos y le da al tiro el riesgo. Ok. Gracias nuevamente, doctor. La doctora Nidia Ramos dice, buenos días, soy la doctora Ramos y quisiera preguntarle, después de hacer una buena profilaxis de una encía muy inflamada, roja y brillante, ¿podría enviarle colutorios con clorexidina? ¿O qué enjuague me recomienda usar? Esto es muy amable. Saludos. A ver, lo que pasa es que lo primero que debiese hacer la doctora, además de hacerle la profilaxis, es tomar la sonda periodontal y determinar la presencia o no de sacos. ¿Ok? Si existen sacos periodontales, es decir, si la profundidad del sondaje es igual o mayor a 4 milímetros. Eso es lo primero. ¿Ok? Si la profundidad del sondaje en muchos sitios está mayor o igual a 4 milímetros, les recomiendo no solo hacer una buena profilaxis, sino hacer una buena profilaxis y una terapia periodontal activa que involucra destartraje supragingival, subgingival y pulido radicular en los sacos mayores o iguales a 5 milímetros. ¿Ya? Y ahí sí agregar como coayudante por 15 días la clorexidina. Considero humildemente que los enjuagues en general son una ayuda, y los pacientes, como es mucho más fácil enjuagarse que lavarse los dientes, empiezan a enjuagarse más y a lavarse menos. Entonces de repente los enjuagues danlo por tiempos acotados, y hoy día sabemos que de los mejores enjuagues son los de clorexidina. Sí. Perfecto. Y con lo que usted acaba de decir, se contesta prácticamente, a menos de que quiera agregar algo más, pero la doctora Lilia Islas Mansur dice, doctor, ¿qué opina del uso de la clorexidina a largo plazo en pacientes con enfermedad periodontal refractaria? Ya, yo creo que es un tema el diagnóstico que ella ha hecho de la enfermedad periodontal refractaria. Hoy día sabemos que la enfermedad periodontal refractaria no existe. Lo que existe somos odontólogos que no hemos hecho bien el trabajo, o pacientes que no han seguido bien las indicaciones. Por lo tanto, en esa paciente que es refractaria, probablemente lo que es necesario es que esto que conversamos acerca del riesgo, mida el riesgo, probablemente es una paciente de alto riesgo y que requiere esta terapéutica más veces al año. ¿Ok? No soy amigo de dar clorexidina más allá de 15 días, no más allá de 3 veces al año. ¿Ok? Porque igual genera problemas con las... primero, hay un tema de tinciones, hay mayor depósitos de cálculo, y me ha pasado con algunos pacientes que han generado paperas, es decir, aumento de la glándula salival, de la parótida, y cuarto, que le genera este otro problema de que el gusto en las
las comidas se les cambia. ¿Ok? Por eso no es muy bueno dar por mucho tiempo la clorhexidina. Gracias nuevamente, doctor. Una pregunta relacionada también con específicamente pacientes. Dice el doctor Edgar Daniel Vargas Quiroga, ¿tiene algún tip para lograr que los pacientes que están en riesgo alto se concienticen de la gravedad de su estado? Yo lo he intentado con fotos y de muchas maneras. Bueno, es que yo creo que el tip más importante es qué tan cercano es el doctor con su paciente. Y que el que tiene que ganarse al paciente es el doctor. Y que el paciente confíe en lo que le diga el doctor. Yo creo que eso es lo más importante. Que tiene que ver con un tema emocional. Por eso les decía que el tema de entregar información no cambia conducta. Lo que cambia conducta es cómo emocionalmente nosotros nos acercamos a los pacientes y los pacientes son capaces de creernos a nosotros. Y eso, desde esto de colocarle música, por ejemplo, hasta escucharlos cuando llegan, qué sé yo, medios enojados o medios tristes, prestarles oreja. Esa es una forma de, en el fondo, empatizar. Yo creo que esa es la otra palabra importante. Empatizar con su paciente. Perfecto. Y mostrarle como lo ha hecho él muy bien, con fotos, la secuencia fotográfica de cómo ha ido empeorando. Eso también hace un muy buen efecto. Excelente, doctor. Pregunta la doctora Cintia Altamirano nuevamente. Dice, ¿en qué casos es preciso ferulizar las piezas móviles y en qué casos no? A ver, en general, a mí no me gusta ferulizar, porque la ferulización no genera ninguna ayuda al paciente. Lo que hace es brindarle una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, así contestando al hueso, como decimos nosotros acá en Chile, ¿cuándo ferulizar? Solamente cuando al paciente le molesten las piezas móviles. Si al paciente no le molesta, y al que le molesta es a uno como dentista, mi recomendación es que no la ferulice, porque va a dificultar aún más la higiene de ese paciente y biomecánicamente no le va a entregar ningún aporte a las piezas ferulizadas. Muy bien, muchas gracias. Bien, saludos desde Querétaro, saludos desde Puebla, México también. Bayos, sí. Aquí me soplaron el nombre del hueso que se me había olvidado, es el bayos. Ok. El hueso bovino, que tiene muy buena calidad, es el bayos. Excelente. Aquí leo una pregunta sobre el hueso bovino odontitis. No lo conozco. Y cuando hablé de las proteínas de porcino de esmalte, es el nombre comercial Endogain. ¿Ok? Que es de Straumann, que también es muy bueno para estas regeneraciones óseas o regeneraciones tisulares ya penosas. Ok. Bien, precisamente preguntaban por este producto, ya se contestó. Una pregunta más, a menos de que llegara otra, esta es del doctor Héctor Morelos. Muy buena plática. Para la terapia gingival activa, ¿tienen alguna ventaja utilizar los aparatos piezotrónicos contra los ultrasónicos de láminas? Saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. En teoría sí, hay una pequeña ventaja de láminas, pero la verdad es que en la práctica yo no desconozco de estudios comparativos de ambos, porque ambos andan muy bien. La comparación siempre fue con instrumentación manual.
Yo le diría que los dos son igualmente buenos. Ok. Bien, fuera de esta plataforma nos pregunta ¿Y eso? el doctor Marco Romero. Dice, en infecciones periodontales, ¿qué medicamento es el de mejor función o los más efectivos? Quiero pensar qué pregunta. Bueno, lo clásico es una mezcla de amoxicilina más metronidazol. Ahora, eso está circunscrito y es un temazo que no nos incumbía hoy día, pero de cuándo recetarlos, cuándo no. Aquí hay un destacado periodoncista chileno que ya está viejito, sí, pero ha hecho mucha investigación, que es el doctor López, y él tiene la ponencia de entregar antibióticos a todos los pacientes que tengan periodontitis crónica, ¿ok? Desde una periodontitis moderada en adelante. Por supuesto, en periodontitis agresiva. Versus la ponencia que es más moderada, que tiene que ver con aquellos pacientes que no han respondido bien a la terapia, o son pacientes que tienen periodontitis agresiva o tienen periodontitis crónicas avanzadas que no han respondido bien a la terapia. Ahí recién se piensa en antibióticos. Es un tema que no está resuelto, es un tema que se está discutiendo, pero mi postura, por lo menos, y yo soy un poco más conservador con respecto a dar antibióticos, doy cuando, primero, el diagnóstico es una periodontitis crónica avanzada y que no se ha resuelto de la forma que yo espero, yo ahí recién doy antibióticos. Otra alternativa es dar antibióticos cuando quiero hacer una terapia específica que se llama Full Mouth Disinfection, que significa hacer una terapia periodontal activa en una sola sesión. A eso lo coayudo con clorexidina y además con antibioterapia por una semana. ¿Qué antibioterapia? Normalmente amoxicilina y metronidazol. ¿Okay? Pero principalmente amoxicilina sola. Muy bien, muchas gracias, doctor. Un par de preguntitas más. El doctor Alexis Enzo pregunta, ¿varía la frecuencia del cepillado recomendada a cada paciente en los diferentes grados de enfermedades periodontales? No, dígale que no. Ok. No. La frecuencia de cepillado debiese ser, a ver, nuevamente, no hay que sobreestresar a los pacientes. Creo que la frecuencia de cepillado ideal para no sobreestresarlos son 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Un cepillado largo de a lo menos 5 a 10 minutos en la mañana, 5 a 10 minutos en la noche, y cada 2 días, en ese cepillado de la noche, acompañarlo con seda o con algún elemento de limpieza interdental. Ok, muchas gracias, doctor. La última pregunta, antes de despedirnos, dice la doctora Lili Orozco, ¿cómo afecta el alcohol a la enfermedad periodontal? ¿El alcohol a tomar o el alcohol a enjuagarse? Buena pregunta. Como no sé cuál es la distinción, hay que contar las dos. El Okay. alcohol, si el paciente es alcohólico, como cualquier enfermedad, lo que altera el alcoholismo básicamente tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado de la higiene. El paciente no se lava los dientes porque no le interesa, ¿ok? Por lo tanto, un paciente alcohólico no es un buen candidato a nada de lo que hemos conversado. Primero tiene que solucionar su problema de alcoholismo. Ahora, ¿cómo ayuda el alcohol tópico, por decirlo, enjuagues con alcohol? Cada día menos. Los enjuagues ya en general le han sacado el alcohol, que en un primer momento el alcohol, para que ustedes sepan, se colocaba en los enjuagues como medio de preservación de los agentes que además hay en los enjuagues.
irrita las mucosas, retarda la cicatrización de las heridas. Hoy día el alcohol no es muy buen amigo tampoco en realizar enjuagues. Muy bien. Perfecto. Vemos, Diana. Parece que se nos acabaron las preguntas. Sí, Armando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Claudio Miranda, por esta interesante información. Le enviamos un fuerte abrazo hasta San Fernando de Chile. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Les agradecemos mucho por esta conferencia. Muchas gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor enviar un email a cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia, que en este caso es la 511. Queridos y queridas odontonautas, fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya, enviándoles un fuerte abrazo al doctor Claudio Miranda hasta San Fernando de Chile. Un fuerte abrazo a Armando y a todo el equipo de COA en Guadalajara. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.